El lunes a las 3, usted estaba parado ahí abajo en el campo y vio entre la espesura justo detrás de nosotros a un hombre. Sí, teme. ¿Qué aspecto tenía este hombre? Un niño pequeño, pero en realidad no era un niño. Iba muy rápido. Iba vestido de negro. Lo que acabamos de escuchar es solo una fracción de lo que esos chicos dijeron haber vivido esa mañana. Y sin lugar a dudas, al igual que yo, después de que se enteren de todo lo que les voy a contar, van a quedar impactados. Además, quiero resaltar que no solo quedó como un relato infantil y ya, sino que las autoridades francesas abrieron una investigación oficial sobre el incidente. Así que hoy viajamos a Francia para conocer el que es, en mi opinión, uno de los casos más importantes de la casuística ovni francesa. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul y les pido que me acompañen en este nuevo viaje. El lugar exacto es Cusac, un pueblito rural del departamento de Cantal, Francia. Para que se den una idea, está en el centro sur del país. Creo que es el sueño de cualquier urbanita, ya que está rodeado de praderas, caminos estrechos, colinas y pura naturaleza. Como era una comuna agrícola, las casas estaban separadas por amplios terrenos. En el año del suceso, 1967, el poblado tenía apenas unas 200 personas. El 29 de agosto de ese año, a las 8 a.m., dos hermanos, François de 13 años y Anne-Marie de 9, salen con una decena de vacas hacia un prado cercano de la ruta departamental D57. Es algo bastante habitual. En esos tiempos, a pesar de su edad, era normal que los niños ayudaran con las labores ganaderas. Pero no están solos. Llevan con ellos a su gran amigo canino Médor, la mascota de la familia. François ya no era chico. Había ayudado a la familia desde hacía años. Ya tenía práctica y conocía muy bien la zona. Era un adolescente tranquilo, serio y bastante inteligente. Anne-Marie era más pequeña y tímida, pero al igual que su hermano, muy despierta para las tareas que se le encomendaba. El clima era bueno, cielo despejado con visibilidad amplia, a tal punto de que se podía ver el paisaje abierto de la Planèse de Saint-Flour, que es una meseta volcánica de la zona. Una vez que llegan con el ganado al punto acordado, se quedan apoyados contra un pequeño muro que divide terrenos con uno de sus vecinos. La civilización quedó lejos. Si bien quiero resaltar que estaban cerca de la carretera D57, no la imaginen como una autopista moderna. Era una carretera rural, no había mucho movimiento. Capaz cada tanto pasaba algún vecino o un tractor, pero no mucho más. A las 10:30 am, algo saca a los chicos de la pasividad. Un par de vacas empiezan a moverse hacia el terreno del vecino. François, rápido como era, llamó a Médor para que lo ayude a tomar el control del ganado. Pero cuando se gira, ve algo al otro lado de la ruta. No lo distingue enseguida. Al principio piensa que son otros niños, tal vez parientes del vecino. Pero se concentra en la escena y ve que son pequeños seres oscuros. Están cerca de un seto. Acá tengo algunas dudas, porque dependiendo de las fuentes se mencionan distintas distancias, entre 40 y 70 metros. Pero bueno, digamos que estaban aproximadamente a 50 metros. Estos seres estaban cerca de una esfera que brillaba inusualmente fuerte a plena luz del sol. Tenía un tamaño aproximado de 5 metros, según investigaciones posteriores. A pesar de lo extraño de toda la situación, yo creo que el niño seguía pensando que eran otros chicos. François les dice algo así: ¿vienen a jugar con nosotros? Y acá es cuando el caso comienza a cambiar, porque los seres, recién ahí, se dan cuenta de que los niños eran conscientes de su presencia. Estas entidades eran 4. Los chicos notaron algunos detalles más. Además de oscuras, eran bajas, aproximadamente de metro o metro 20. Las piernas eran cortas y finas, brazos largos y cabezas alargadas o puntiagudas. Uno de estos humanoides tiene una especie de objeto brillante, algo rectangular que a los niños les recordaba a un espejo. Otro de los seres estaba agachado, como tomando muestras del suelo o buscando algo. Y acá hay un dato clave. El canino empieza a reaccionar ante esa nave y los seres, como mencionó la testigo al inicio del episodio, eran extremadamente rápidos, como si el tiempo para ellos se moviera diferente. Algo así como cuando pones un video al doble de velocidad, pero no se van corriendo.
Es como que empiezan a flotar en el aire para dirigirse a la nave y como no podía ser de otra manera, acá viene un dato absurdo, que como venimos viendo a lo largo de los casos que tocamos, siempre tiene que estar presente. Los humanoides, en vez de entrar por una puerta o escotilla normalmente, entran de cabeza, o sea, dados vuelta. Ese es un detalle que llamó poderosamente la atención de los investigadores, porque era algo que no tenía ningún sentido, al menos para nosotros los humanos. Pero, esto es totalmente personal, me pongo a reflexionar sobre lo siguiente. Si los niños quisieran inventar una historia de extraterrestres, yo no creo que metieran una secuencia por demás absurda. No lo sé. Ayúdenme a reflexionar sobre este punto y déjenme un comentario diciéndome qué piensan ustedes sobre esa parte del caso. Cuestión es que entran todos rápidamente a la nave, pero uno vuelve a salir. No sabemos para qué, porque enseguida vuelve a entrar. Anne-Marie alcanza a ver una especie de patas que salen de la esfera. El objeto empieza a elevarse lentamente y mientras lo hace, su brillo también se va incrementando. Otro punto que en este caso es distinto. Hemos visto que en la casuística se repite mucho el hecho de que las naves no hacen ningún tipo de sonido. Acá, los chicos describen una especie de silbido. Esto hace que el ganado que estaban cuidando se empiece a poner nervioso y empiezan a mugir. No solo su ganado, también el del vecino, que no estaba tan lejos del lugar. De alguna forma afectó a todos los animales del lugar, ya que Medor empezó a ladrar ferozmente y corre hacia la esfera. La nave sigue ascendiendo y los chicos describen un brillo tan intenso como el sol del mediodía. Se aleja a toda velocidad, rumbo al noroeste, en dirección de Plom du Cantal. Toda esta escena que narramos hasta aquí duró muy poquito. Se estima que en total fue aproximadamente 1 minuto entre que ven a los seres y hasta que desaparecen en su esfera. Hemos mencionado que la nave era visible, hacía ruido, pero faltó un pormenor interesante. También dejó un olor muy intenso a azufre. Si vieron el episodio que hice algún tiempo de Varginha en Brasil, esta entidad extraña también habría dejado un aroma similar, pero las niñas testigos de ese incidente lo relacionaron con el olor a amoníaco. Es un detalle interesante. Si no vieron ese episodio, se los recontra recomiendo, ya que no es solo el relato clásico, sino que tiene una actualización bastante importante. Se los dejo en el comentario fijado. Evidentemente los niños reaccionaron al presenciar semejante escena. Volvieron mucho antes de lo previsto a su casa con el ganado. De hecho, llegan llorando muy afectados y Sukan también estaba muy asustado. El padre de los hermanos, en vez de burlarse o decir la típica frase "se lo habrán imaginado", hace todo lo contrario. No solo que los trata de calmar, sino que los toma en serio y hace la denuncia a la gendarmería de Saint-Flour ese mismo día. Una cosa que me olvidé de mencionar es que el padre de los chicos no era un aldeano cualquiera, era el alcalde local. Tal vez por eso la gendarmería se movió tan rápido, dado que, seamos sinceros, era el testimonio de 2 niños, que en cualquier otro lugar, en esa época, hubiese sido descartado sin más. Para que se den una idea, esto sucedió a las 10:30 y la gendarmería ya estaba en el lugar a las 4 p.m. Hacen una pequeña investigación pero seria. Interrogan a François y a Anne-Marie. Les piden que los lleven al lugar del hecho y desde ahí la historia empieza a descontrolarse, porque escapa ya de la familia. Primero la prensa y luego la radio. El 1 de septiembre, en medio de la montaña, ya mete el caso en el circuito regional. Un día después, y también el 3 de septiembre, Paris Shore lo levanta y lo convierte en una rareza nacional, con una etiqueta bien de época, los marcianos de Auvernia. Después aparece también el Lumière Sans la Nuit, una revista ufológica bastante importante dentro del ambiente francés, y reproduce una versión cercana de los hechos. O sea, en muy pocos días, algo que había empezado en un prado con los 2 chicos, unas vacas y una escena difícil de explicar, ya estaba entrando en la maquinaria cultural del ovni. Es como si fuese un viral de estos tiempos. El caso de Cusack tiene una ventaja enorme frente a muchos relatos ufológicos porque no aparece 40 años después, contado en una entrevista borrosa con recuerdos ya gastados por el tiempo. Acá tenemos hasta una investigación oficial temprana. También a la prensa de la época, y al año llegan investigadores privados a hacer sus propias pesquisas. Pero como si eso no fuera suficiente, también hay una revisión del GEPAN, que es el organismo creado en Francia para estudiar fenómenos aeroespaciales no identificados, algo así como el proyecto Libro Azul, pero de Francia. Mientras tanto, en el pueblo,
La historia no parece haber convertido a los chicos en pequeñas celebridades. Yo diría que más bien todo lo contrario. Como suele suceder en la mayoría de estos casos, y más en esa época en un ambiente rural, François habría sufrido burlas. De hecho, según algunas versiones, le decían el marciano. He buscado información y al parecer la familia no hizo ni $1 con su historia, y tampoco intentó explotarlo de alguna manera. De hecho, lo único que querían es que su vida volviera a ser tranquila como antes del incidente. Evidentemente, es algo que no habían buscado y que querían borrar cuanto antes. Pero hay algo que no podemos dejar afuera. Cusack no pasaba en una burbuja, como si nadie en Francia hubiese escuchado hablar de ovnis. En ese verano de 1967, el tema ya estaba circulando. Se hablaba en diarios, se comentaban entre vecinos y aparecían relatos raros que iban saltando de un lugar a otro. De hecho, unas semanas antes se había difundido el caso de Arc-Sous-Sicon, donde también se mencionaban pequeños seres oscuros. Y encima, unas semanas antes de Cusack, Francia ya había tenido su propio espectáculo en el cielo. La noche del 18 de julio de 1967, alrededor de la 1 de la mañana, una luz enorme cruza el país de noroeste a sudeste. La ve un montón de gente. Y claro, en ese clima, varios medios no tardan demasiado en llevarlo para el lado ovni. Porque bueno, aparece una bola luminosa en el cielo de madrugada y la prensa tampoco iba a decir qué tranquilo todo. Después se explicó como algo bastante más concreto, una etapa o resto de cohete que estaba entrando en la atmósfera después de haber liberado el satélite soviético Cosmos 169. Pero el punto es este, aunque después tuviera explicación, en el momento ayudó a instalar la sensación de que el cielo francés estaba dando señales raras. ¿Eso prueba que los chicos copiaron una historia? No digo eso, pero quiero dar un contexto. El lunes a las 3, usted estaba parado ahí abajo en el campo y vio entre la espesura justo detrás de nosotros a un hombre. Sí, tiene. ¿Qué aspecto tenía este hombre? Un niño pequeño, pero en realidad no era un niño. Iba muy rápido. Iba vestido de negro. ¿Parecía que se estaba escondiendo? Sí. ¿Y qué más viste además de este hombre? Nada. Eso es todo. ¿Y qué te pareció? ¿No te pareció que era un vagabundo? ¿O no? No eran niños de ese tipo en absoluto, porque todo iba muy rápido. No fuiste el único ahí. ¿Cuántos eran? ¿Dieron igual? Sí. Los niños estuvieron todos juntos ese día. Y al día siguiente, te enteraste de que había luces en el cielo. Sí, eso es. ¿Qué estabas pensando en ese momento? Eran marcianos. Tal vez. Sí puede. Así que tú también viste algo más, ¿sí? Salía humo de los arbustos. ¿Qué opinas tú? Son marcianos. Sí, pensé que el platillo iba a salir de entre los arbustos. Era un platillo volador. Sí, fue. Era un ovni. Como escuchamos en el testimonio, algo que casi se me escapa, es que luego del incidente de Cusack, vecinos de la zona en las noches siguientes vieron luces extrañas en los cielos. Viajantes, el caso ha sido presentado, pero antes de meternos en las hipótesis, hago una pausa breve. Como muchos ya saben, el canal está desmonetizado, así que si disfrutan este tipo de investigaciones y quieren ayudar a que pueda seguir haciendo episodios largos, pueden apoyarme en Patreon. Agradezco infinitamente a los Patreons que salen en pantalla ahora mismo. Todos los miércoles subo videos exclusivos, el enlace lo tienen en la descripción y en el comentario fijado. Ahora sí, volvamos a Cusack, porque nos metemos en la parte más compleja, tratar de darle una explicación a lo que realmente sucedió. Iniciemos dándole la razón a los escépticos, que aunque a veces suelen ser explicaciones poco convincentes, también debemos mencionarlas. La explicación más conocida para este caso es la del helicóptero, y aunque suene menos emocionante que 4 humanoides metiéndose de cabeza en una esfera, hay que reconocer que como hipótesis funciona. La idea va más o menos así. Del otro lado de la ruta, medio tapado por el seto, pudo haber habido un helicóptero quieto o haciendo una maniobra corta. Tal vez no se veía completo, ni de forma clara. Eso le suma bastante a esta teoría, porque los chicos no habrían visto un helicóptero como lo veríamos nosotros en una imagen prolija. Lo que habrían visto sería una forma recortada entre la vegetación, con partes ocultas
otra pegándoles el sol y una silueta deformada por la distancia. Pero acá aparece para mí el punto más interesante de toda esta hipótesis, que es la cabina acristalada, porque si el sol le pegaba con el ángulo justo, el reflejo podía ser tremendo, y una cabina curva, brillante, vista a cierta distancia y encima medio tapada, tranquilamente podía transformarse para dos chicos en algo parecido a una esfera metálica resplandeciente. Simplemente porque el ojo no trabaja como una cámara de fotos profesional. El ojo recibe fragmentos y cuando la imagen llega incompleta, el cerebro hace lo que puede para rellenarla y que tenga sentido de alguna manera. Con respecto al ruido, también podría entrar en esta hipótesis, porque los chicos hablaron de un silbido o de un sonido raro, justo cuando aquello se elevaba. Un helicóptero puede hacer un ruido agudo, sobre todo si está arrancando, bajando o levantándose desde poca altura. Lo mismo sucede con el olor. Si había combustible, aceite, gases o una mezcla de todo eso en el aire, no es tan raro que después, en el recuerdo, eso terminara convertido en algo más simple de nombrar como el olor a azufre. Pero en esta teoría escéptica, ¿cómo hacemos para explicar esos pequeños seres oscuros que los chicos, desde un comienzo, confundieron con otros niños? Bueno, podrían haber sido personas alrededor del aparato, militares, tripulantes o personal revisando algo o más simple, gente moviéndose cerca del helicóptero. Y vistos desde 50 o 60 metros, con un seto en el medio, ropa oscura, partes del cuerpo tapadas y el terreno cortando la visión, esas personas podían verse mucho más chicas de lo que eran. Eso también podría explicar a uno de esos seres agachado, como si estuviese tomando algo del suelo. Tal vez no era una criatura recogiendo muestras, en realidad era alguien agachado y punto. Sucede que acá surge un pequeño problemita. El helicóptero ayuda a explicar algunas cosas, pero no resuelve todo en absoluto. Es raro que los chicos hablaran de seres tan pequeños. También, cómo describieron la entrada al objeto. Sobre todo esa imagen de meterse por arriba, de cabeza. Al menos en la versión oficial, eso no tiene una explicación certera. Además, algo en lo que me quedé pensando al investigar esta hipótesis es otro detalle importante. Los niños decían que la velocidad de estos seres era difícil de explicar. Se movían como si las leyes de la física no aplicaran de la misma manera para ellos. Y otra cosa más, si realmente fueron humanos en un helicóptero, ¿por qué escaparían cuando François los invitó a jugar? No solo que no respondieron, sino que como si estuviesen asustados, entraron rápidamente al helicóptero. ¿Qué sentido tiene eso? Son dudas que me quedan y para las cuales no tengo respuestas. Entonces, para mí la hipótesis del helicóptero es importante, pero no definitiva. De hecho, probablemente sea la explicación convencional más fuerte que tiene Cusack. Te puede explicar el ruido, el olor, el reflejo, la presencia de figuras y parte de esa confusión visual que se arma cuando algo se ve de lejos, cortado por vegetación y con el sol pegando fuerte. Pero tampoco me cierra al 100%, porque para que el helicóptero explique todo, hay que acomodar algunas piezas a la fuerza. Hay que estirar detalles del relato, reinterpretar otros y aceptar que varias cosas fueron vistas de una manera muy deformada. Ahora vamos a la lectura más impresionante, por la cual todos estamos aquí ahora. Si le damos crédito a los chicos, la escena es tremenda. Estaban en el campo, a plena luz del día, y delante de ellos había una esfera brillante con figuras pequeñas moviéndose alrededor. Acá el centro del caso no es solamente el objeto, también es lo que parecía estar pasando alrededor de ese objeto. Y lo más extraño es lo que mencioné antes que no encaja con la hipótesis escéptica. Es cómo esos supuestos seres reaccionan al grito del niño, moviéndose a toda velocidad y digámoslo de frente, escapando de dos simples niños de campo. Y la gran pregunta, ¿qué eran esas figuras? Hasta el día de hoy es imposible saberlo a ciencia cierta, pero si el corazón del testimonio es cierto, esos chicos vieron algo con presencia, con reacción y con una intención que todavía se nos escapa. Bueno, viajantes, en este bonus track no tengo ni series ni películas sobre este caso en particular para mencionar. Lo que sí, hay un libro de Jacques Vallée, si quieren profundizar más, llamado Crónicas de apariciones extraterrestres, que estarán viendo ahora mismo. Otro dato que no está confirmado para nada, de hecho lo encontré en un foro medio extraño, viene de alguien que supuestamente era conocido o pariente de los hermanos. Según esta persona, François se habría alejado del caso y con los años se convirtió en abogado. También decía que de vez en cuando se veía con su hermana y que cuando tocaban el tema de lo ocurrido en Cusack, ambos sabían que esa noche no iban a poder dormir. Lo agrego solamente como dato de color,
porque no lo puedo confirmar, pero si fuera cierto, evidentemente no fue una anécdota más para ellos. Fue algo que los marcó de por vida. Y bueno, debo decirlo nuevamente, todos los miércoles publico videos exclusivos en Patreon sin ningún tipo de censura. Así que si me pueden apoyar por ahí, también sacamos a la luz casos de los cuales no muchos canales hablan. Viajantes, ha sido un gusto estar con ustedes y quiero que sigamos con el debate en los comentarios. ¿Por cuál teoría se inclinan ustedes? ¿Fue un helicóptero o algo más inexplicable? Los voy a estar leyendo a todos y tratando de contestar la mayoría. También pueden mencionarme qué caso quieren que tratemos el próximo episodio. Espero que tengan un excelente fin de semana. Nos volvemos a ver en el próximo viaje.